Comenzamos otra sesión del taller Comunicación Eficaz con PNL, Programación Neurolingüística. La neurología y el poder del lenguaje. Como hemos visto en alguna sesión anterior, la disciplina, esta nueva ciencia que está impactando en el mundo empresarial, el neuromanagement, afecta a prácticamente todas las áreas del ámbito de la empresa. En el marketing, evidentemente, porque trabaja la mente del consumidor. Marketing busca realmente impactar en el consumidor. Busca impactar no en la persona, sino en su mente, porque saben que es quien compra. En el área comercial y de ventas, no hay que olvidar que los clientes son perceptores. Los clientes, a fin de cuentas, después de ser consumidores, con sus valores, sus creencias, sus principios, son los que toman la decisión final de compra. También el neuromanagement tiene su influencia y su impacto en el área económico y financiera. Tomamos decisiones con bastantes variables que influyen en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico. Lo que quiero decir es que realmente nuestra psicología y nuestra emocionalidad también influyen en nuestras decisiones económicas, también influyen en las decisiones económicas de la empresa. Evidentemente hay que minimizar esto para minimizar el riesgo que esto supone. Y como no, la planificación estratégica, la proyección del negocio. En una gran organización, en una gran empresa, en una corporación, quizás esto esté más minimizado. En una pequeña empresa, en un negocio, en una pyme, evidentemente el pensamiento estratégico que tenga la persona que la dirige, que dirige ese negocio, va a suponer y va a definir la planificación estratégica de ese negocio. Y en el ámbito de recursos humanos es donde más impacto tiene el neuromanagement y por ende la PNL, Programación Neurolingüística, se convierte en una disciplina fundamental. Fijarse en qué apartados: el potencial y el talento humano. Nuestra neurología define nuestro potencial y nuestro talento. Aquello que pensamos que es nuestro potencial, evidentemente, aparece y se proyecta en nuestra realidad. Lo que pensamos que no, no aparece. Nuestras capacidades y destrezas, las actitudes y conductas, clarísimamente, nuestras actitudes y nuestras conductas vienen definidas probablemente y en gran impacto por la comunicación interior que tenemos, aquello que nos comunicamos. Y hablamos de actitudes y conductas por acción y por omisión. La identidad de la organización. A toda corporación, a toda empresa, se le intenta dar una identidad corporativa. Se le intenta dar unos elementos, unas variables que tienen que ver con la persona. Y en última instancia, competencias versus competitividad. Si tenemos personas competentes en la organización, si nosotros como personas, como profesionales, somos competentes y asumimos esa competencia, al final seremos competitivos en el mercado. El señor Ned Herman nos dejó un modelo que probablemente sirva también para aprender sobre nosotros mismos. Te invito a que esta pequeña y breve explicación sobre los 4 cerebros para dirigir organizaciones te lo tomes, nos lo tomemos como un tema personal. ¿En qué sentido? En identificar cuál de estos cerebros es predominante en nosotros, teniendo claro que todos tenemos estos 4 cerebros, como si dijéramos, ¿no? Solo que tenemos uno que es y tiene predominancia. Estos 4 cerebros, que al final son una combinación entre los hemisferios que ya hemos visto en ocasión anterior y las regiones de nuestro cerebro también, las frontales y las basales, que son las traseras y están en la parte baja, la base, definen 4 cerebros: el experto, el organizador, el comunicador y el estratega. El cerebro experto nos muestra comportamientos como la frialdad, la distancia, la inteligencia brillante, la crítica, lo competitivo. Es el cerebro más individualista.
a nivel de competencias estos comportamientos y fijarse que no los juzgamos como buenos o malos, son simplemente comportamientos de esta parte de nuestro cerebro que todos tenemos. La abstracción, las matemáticas, lo cuantitativo, las finanzas, lo técnico, la resolución lógica de problemas. El cerebro del organizador. Si en ese análisis que yo les he invitado a hacer, descubro que mis comportamientos más estándar, que más me definen, están la introversión, la emoción controlada, la minuciosidad, lo conservador, aquello ligado a la experiencia, e incluso podemos percibir que amamos ciertas dosis de poder, y no hablamos del poder peyorativo que se le da, el poder de poder dirigir, el poder de poder gestionar, de lanzar iniciativas y proyectos. Una persona emprendedora ama el poder de tener libertad para actuar y para conseguir logros. Las competencias, pues la administración, la organización, la realización, o lo que es lo mismo, la materialización de ideas, el conducir personas, el orador, la persona oradora, es decir, aquí estaría la oratoria, y el trabajo. El cerebro del comunicador, que como ven está un poquito más definido, está señalado, es el que más nos interesa, porque a fin de cuentas es el que tenemos que identificar si estos comportamientos o estas competencias anidan y destacan en nosotros para si no desarrollarlas. La extroversión, la emotividad, la espontaneidad, la gesticulación, el idealismo, el buscar acuerdos, el consenso como ingrediente fundamental definen el cerebro del comunicador. Competencias de la persona comunicadora. Lo relacional, el contacto humano, el diálogo, la enseñanza, el trabajo en equipo, la expresión oral y escrita. Y por último tenemos el cerebro del estratega. ¿Qué comportamientos definen esa parte de nuestro cerebro que vuelvo y repito, todos tenemos? La originalidad, el gusto por el riesgo, lo espacial, la simultaneidad, el futurismo, lo futurista, es decir, aquello que está más adelante, el discurso brillante. Fijarse que además del cerebro del comunicador ya tenemos otros dos cerebros que también presentan ingredientes o variables relacionadas con la comunicación. El discurso brillante en el estratega, la independencia. Como competencias del cerebro estratega tenemos la creatividad, la creación, la innovación, el espíritu de empresa, el artista, la investigación, la visión de futuro. Recuerda, y aquí volvemos hacia atrás para repasar, invitarte a este ejercicio, que cojas cada una de las características de estos cuatro cerebros, los comportamientos y las competencias, como si los pusieras alineados en la parte izquierda de un folio, y señales cuáles percibes tú como persona que destacas. Probablemente llegues a la conclusión de que hay un cerebro en el que tú presentas más comportamientos y más competencias, y hay otros tres, o un segundo que podría ser un complementario, y otros dos que presentas pues algún rasgo característico bien comportamental, bien de competencia. Ahí estarías definiendo la predominancia de cerebro que tienes. Otra herramienta muy potente también, que viene del mundo de la psicología, del mundo de la neurología, es esta ruedita que vemos por aquí, que nos habla de los elementos del pensamiento. Fijarse que hasta la fecha, y esta es una base fundamental de la programación neurolingüística, el pensamiento, podríamos pensar que no, valga la redundancia, que no tenía ninguna variable. El pensamiento es el pensamiento y punto. Bueno, el pensamiento tiene unos cuantos elementos y son estos. El pensamiento tiene un propósito. Cuando pensamos tenemos un propósito, una meta y un objetivo. Cuando pensamos nos planteamos cuestiones, hay problemas, hay asuntos, y también dialogamos interiormente con esto. En el pensamiento hay también supuestos, y hablamos de presuposiciones que aceptamos. Todos tenemos unas variables, unos factores que están estandarizados en nuestro interior, y son las presuposiciones, aquello que damos por válido. Puntos de vista, marcos de referencia, perspectiva, orientación,
esencialmente marcos de referencia. Claro, fijarse que cuando incluso entramos en debate en una comunicación con alguien, probablemente nos posicionamos en un punto de vista. Son marcos de referencia y perspectivas que para nosotros son válidas. En el pensamiento hay información. Tiene que haber información. Datos, hechos, observaciones, experiencias. El pensamiento también dispone de conceptos. Todos en nuestro desarrollo vital hemos asumido, hemos incorporado a nuestro interior teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. Cada uno hemos desarrollado y hemos amoldado el que más nos conviene o el que más resultado nos da. En el pensamiento también hay interpretación e inferencia. Son esas conclusiones, en definitiva, bien porque interpretamos, bien porque inferimos, que al final se pueden terminar convirtiendo en verdades, en axiomas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el pensamiento también tiene implicaciones y consecuencias. Aquello que pensamos supone implicaciones y consecuencias para nosotros y para el entorno que nos rodea. Y recordamos, el pensamiento tiene implicaciones y consecuencias por acción o por omisión. Dentro de estos 4 estilos de pensamiento, y es otro ejercicio muy interesante para realizar, pues probablemente predomine en nosotros alguno de estos que vamos a ver ahora. Recordamos que se refiere a los 2 hemisferios. Aquí vemos derecho, también izquierdo y derecho, es decir, el hemisferio influye, y después también hay otro apartado que nos puede influir, y es si la región frontal del hemisferio derecho es la que predomina en nosotros, si es la parte, esa zona, esa área frontal de nuestro hemisferio izquierdo, si es la zona basal, la trasera, digamos hacia abajo, de nuestro hemisferio izquierdo, y la basal derecha. Dividimos por hemisferios y aquí vamos a ver lo mismo. De cada lista intentar elegir para ver cuál es nuestra predominancia de pensamiento. No me voy a detener demasiado. Ahora, si predomina tu hemisferio derecho y la parte frontal, pues aquí está toda la capacidad para crear, para inventar, analizar patrones, lo visual, lo espacial, lo no holístico, es decir, aquello que tiene que ver más con cosas concretas, con lo sensorial, las imágenes. Y aquí si predomina y tú percibes en ti que te aburre la rutina y que estás centrado en el todo y no las partes, pues tendrás una predominancia en este estilo de pensamiento. Si predomina el hemisferio izquierdo, la parte frontal, pues aquí evidentemente está la lógica, la toma de decisiones, lo lógico, lo matemático, la capacidad para analizar, para definir los objetivos, la planificación y el detalle, centrado en las partes. Si lo que predomina es el hemisferio izquierdo, en la parte trasera, en la base de nuestro cerebro, parte trasera basal, pues aquí hablamos de la repetición de acciones de manera consistente y eficaz, digamos la perseverancia, la disciplina, lo ordenado, la satisfacción en la rutina y sobre todo el mantenimiento del orden. Y por último tenemos el 4 estilo de pensamiento, que es predominancia del hemisferio derecho y la zona basal, la trasera. Aquí sobresale la armonía y la conexión con las personas, lo espiritual, lo simbólico, bien digo, esa forma de pensamiento que se mueve guiado por los sentimientos y sobre todo, volvemos a repetir, mantener la armonía. Y hasta aquí tenemos esta primera parte de esta sección primera, de este módulo primero del poder del lenguaje. Hasta otra.